la serie titulada, ¿alguien me dice cómo se titula la serie que vamos a estar viendo estos meses? Una familia en aprietos. Hermano, ¿usted se topó con esta foto, la foto de este joven en las redes sociales durante estas semanas? No recuerdo el nombre exacto del chico, solo sé que es un joven americano que decidió hacer un viaje junto con sus amigas acá a una de las playas de Cancún. Se dice que en las playas pusieron esas banderas rojas, que es decir, marea alta, que no te puedes meter a la playa. Una de sus amigas dijo, yo sí me voy a meter, ¿por qué? Porque yo sé nadar. Y se metió a la playa. El mar, obviamente, la arrastró. Y el chico, al ver que su amiga está siendo arrastrada por el mar, se metió a intentar salvarla. Él se mete, logra acercar a su amiga a la orilla, y cuando la chica está a salvo, el mar lo arrastra y el chico se pierde en el mar. Hermanos, hay un video, no lo quise poner porque es muy crudo, donde están sacando al chico devorado por la fauna marina. Yo estaba viendo un video justamente anoche que dice que posiblemente cangrejos, calamares, peces, no necesariamente tiburones o barracudas, pero hubo muchos animales que comieron del chico. Es muy trágico cuando cuando lo sacan los rescatistas, él va blanco completamente, ya no tiene color, o sea, está ahogado, comido. Es muy trágica la escena. Pero lo triste viene unos días después de que el chico es encontrado. Una de las amigas de la amiga que rescató publica en su perfil de Facebook, yo no le debo nada a nadie porque yo no le pedí que me rescatara. Hubo una ola de odio hacia la chica, al grado que ella tuvo que cerrar sus redes sociales. Pero se imagina, hermanos, cómo a veces somos muy malagradecidos. A veces, bueno, en el caso de esta chica, su amigo, ella no le pidió que la salvara, pero él dio su vida por salvar a su amiga. En el caso de en el libro que vamos a iniciar, le voy a invitar, hermanos, si usted puede abrir su Biblia junto conmigo, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo solamente vamos a leer, porque esta, recuerde, es una introducción a la carta. Pablo, Gálatas capítulo 1, son versículos del 1 al 5. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Si ya lo tiene, hermano, no es necesario que se ponga sobre sus pies. Me gustaría darle lectura en voz alta, que usted pueda leerlo en su lugar y terminando de leer, me acompaña a una oración. Dice la palabra, Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Dios, dándote gracias por este tiempo que vamos a tener de estudio, Señor. Este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Padre, no permitas que sean ideas mías, Señor, sé tú hablando a tu iglesia, Señor, y que yo solo sea el instrumento que tú uses. Te pido por nuestros corazones, Dios, ayúdanos a poder enfocarnos, a poder, Señor, centrarnos en lo que tú quieres hablar. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a salir reconfortados esta mañana. Te doy gracias por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿se dan cuenta que a veces nosotros mismos somos muy malagradecidos? A veces nosotros queremos que las cosas o esperamos que las cosas sean como a nuestro modo o de la manera en que nos gustaría que éstas fueran. En el caso de la historia que les acabo de contar, la chica, yo creo que está influenciada por un movimiento que no es malo. En teoría, nada es malo a menos que sea en exceso, por ejemplo, no me malinterprete. El feminismo no es malo, hermanos. El feminismo es algo muy bueno que dignifica a la mujer. Lo malo viene cuando hay un exceso
y se cree que la mujer ya no necesita nada del varón. Hermanos, esa es una idea muy contraria a lo que realmente el verdadero feminismo enseña. Yo he visto videos de chicas que aseguran que ellas podrían sobrepoblar la tierra sin necesidad de un varón. Cosa que es erróneo, hermanos. O sea, nosotros entendemos la biología y sabemos que no. El machismo, hermanos, sí, si lo podemos ver, el machismo no es malo, no es malo porque dignifica al hombre, es malo cuando el hombre quiere sobreponer toda su voluntad y dignificar o quitar la voluntad de la mujer. Nosotros podemos irlo viendo de esa manera y podremos entender que la chica está siendo influenciada por un feminismo que dice, en vez de ser agradecida y sufrir porque su amigo ha muerto, dice, yo no tengo la culpa de que se murió, porque yo no le pedí que él me salvara. Cuando nosotros leemos o nosotros vamos, esto no es algo nuevo. El ser malagradecidos no es algo nuevo. Es algo que Pablo recrimina a las iglesias que se encuentran en Galacia en la carta que está escribiendo. Pablo fue quien funda las iglesias en Galacia durante su primer viaje misionero junto con Bernabé. Esto, según se cree, entre el año 44 al 46 es donde Pablo comienza su viaje y lo termina en el año 48. Pablo va a la región de Asia Menor y de Chipre. Según esto, nosotros lo podemos leer en Hechos capítulo 13 y 14. Según estudios, se cree que Pablo termina su viaje cerca del año 48 y Pablo vuelve a Jerusalén, se encuentra en Jerusalén. Bueno, Pablo es mandado traer a Jerusalén por un problema y es el concilio, se lleva a cabo el debate o el concilio de Jerusalén, pero Pablo se entera que la iglesia en Galacia ha comenzado a desviarse. Para muchos, esta es la primera epístola que el apóstol Pablo escribe y para muchos es el primer libro fechado en el Nuevo Testamento. Hay un debate ahí sobre esta y Santiago, pero se cree que está fechada entre el año 49 y el año 50. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, versículo 6, es decir, si Pablo termina su viaje en el año 48 y la carta está fechada, vamos a llamarlo así, en el año 50, han pasado 2 años de que Pablo les predicó el evangelio y ahora toda la iglesia en Galacia se ha desviado. Vamos a verlo más adelante, pero hay una serie de hermanos o cristianos que siguen siendo judíos y han judaizado el cristianismo. Esos hermanos han ido a la iglesia, han ido con los nuevos cristianos y les han dicho, tú no puedes ser, o sea, tú tienes que cumplir las normas que nosotros cumplimos, es decir, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que cumplir estos ritos de purificación, tú tienes que tener la circuncisión como hombre, la mujer es impura cada vez que menstrua, cada vez que la mujer da a luz es impura y empiezan a permear la iglesia con una serie de ritos religiosos que si bien no estaban derrocados, el cristianismo no hablaba de ellos. La gracia o el evangelio estaba por encima de ellos y ya no necesitábamos ofrecer holocaustos, ya no necesitábamos hacer una circuncisión física, porque la circuncisión que el Señor pedía era una circuncisión del corazón. Por eso, o sea, Pablo ha enseñado el evangelio y ahora estos hermanos han llegado y han empezado con todas estas ideas. Por eso Pablo en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, los hermanos en Galacia, o la iglesia en Galacia estaba comenzando a creer que iban a ser salvos por obras, no por la gracia o no por el sacrificio de Cristo, sino por obras, que cada uno de los cristianos tenía que hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación. Como les decía, había algunos judíos que recriminaban al grupo de cristianos que no eran judíos, es decir, al grupo de cristianos gentiles, y buscaban que cumplieran las mismas leyes que ellos cumplían, que guardaran los días que ellos guardaban y que se purificaran de la misma manera en que ellos se purificaban. La carta de Pablo, hermanos, tiene muchísima más relevancia cuando la leemos a contraluz de lo que es conocido como el concilio o el debate de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Si usted de tarea puede leer el capítulo 15 de Hechos y se va a dar cuenta que los hermanos o los apóstoles que se encuentran en Jerusalén han entrado en ese debate de hasta dónde la ley puede meterse en el cristianismo, hasta dónde un cristiano tiene que guardar lo que es la ley o lo que era para la ley para los judíos. Este concilio, hermanos, sucede en el año 49. Nosotros podemos entender muy brevemente.
Si la epístola está fechada entre el año 50, 49, 50, muy posiblemente Pablo estuvo, porque la Biblia dice que mandaron a traer a Pablo para estar en ese concilio, y muy posiblemente Pablo está en el concilio y después escribe la carta. El concilio, hermanos, en el año 49, para muchos eruditos, la carta de Pablo a los Gálatas es escrita después de ese concilio, el cual tiene su resolución en el verso 28 del capítulo 15. Y se lo voy a leer, solamente vamos a leer lo que ¿cómo se dice? A la conclusión de que los hermanos llegaron en el capítulo 15, versículo 28, el cual dice de la siguiente manera. Dice, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, están los apóstoles hablando, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Es decir, los mismos apóstoles están viendo todos los conflictos que se encuentran o que están permeando a la iglesia del primer siglo y la resolución es sencilla. Le dicen a los hermanos, solamente una carga o solamente algo queremos que compartan con nosotros, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, que se abstengan de la sangre y que se abstengan de la fornicación. Y les dicen, si guardaren estas cosas, bien haréis. Hermanos, Pablo más adelante usa palabras un tanto fuertes. Pablo usa palabras fuertes y en el capítulo 4, versículo 11, Pablo les dice, siento que perdí el tiempo con ustedes. Pablo es rudo y no se anda entre las ramas, como dijeran por ahí. Pablo ya conoce el peligro de tener otro evangelio que no sea el que ha predicado y el que él mismo ha recibido. A esta breve carta, Pablo hace un resumen de una verdad explosiva, hermanos. El evangelio no es solo, o el evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. No es solamente entrar o cómo entrar en el reino. El evangelio no trata de cómo entrar al reino de Dios, sino también trata de cómo vivir como parte del reino de Dios. Es la forma en la que Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Veremos cómo Pablo enseña a los nuevos cristianos de Galacia que su problema espiritual no se halla solamente en faltas de obediencia, sino también en su confianza, en su propia obediencia a Dios. Lo veremos decirles enfáticamente que todo lo que ellos necesitan, todo lo que jamás han podido necesitar, es el evangelio del favor inmerecido de Dios por ellos, ¿a través de qué, hermanos? A través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es decir, la enseñanza que Pablo va a llevar a los Gálatas es que ellos no necesitan abordar o ser estrictos con ciertos ritos. Ellos necesitan aceptar a Cristo en su corazón y es donde Cristo va a transformar la vida de ellos. Es lo que el mensaje central de Pablo a la iglesia en Galacia. Decir que no se pueden dejar llevar por otras doctrinas que no sean las que Pablo ha enseñado, que no pueden sobreponer la ley a la gracia de Cristo. Es lo que Pablo se esmera en enseñar. Hermanos, esta mañana a mí me gustaría hablar solamente dos breves cosas acerca de esta introducción a los Gálatas. La primera de ellas, hermanos, es que nosotros podemos ver que Pablo está hablando o está apelando a un conflicto de identidad dentro de la familia de Dios. Y es que no es, hermanos, usted puede saber o puede escuchar de personas que hoy en día, tienden a tener ciertas influencias judaizantes hasta la fecha. Yo recuerdo que cuando yo entré a cuarto año en el colegio, llegó un hermano al colegio llamado Adolfo. Era un hermano ya grande y el hermano, usted lo veía que salía a caminar y llevaba un tipo velo de oración, y el hermano salía donde iba y llevaba su velo de oración. Y cuando usted se acercaba, él empezaba de repente ya no decía Dios te bendiga, sino ya era como, ¿cómo decía el hermano? Shalom, esa era Shalom, hermano. Y nosotros nos quedamos así. Y el hermano estaba tan empeñado en hablar de ritos judaizantes
que no se esmeraba tanto dentro de lo que el colegio enseñaba. Y si usted eso, hermanos, hoy es muy común ver a personas que hasta cierto punto se creen que cumplen más la Biblia que nosotros. No me malinterprete, pero yo veo a personas que cumplen, que no, yo no como puerco. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No, yo el domingo no, yo guardo el sábado, porque así lo hacían los hermanos, así lo hacían en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No, yo no te digo Dios te bendiga, shalom, shalom, para que recibas la paz completa del Señor. O hay otros que van más allá y sí te hablan ya no te hablan tanto en español, sino te citan varios pasajes de la Biblia en hebreo, en arameo. Y esto, hermanos, va más allá. Yo escuchaba a un hermano que predicaba acerca de esto, y él decía, es más peligroso una idea que parece cristiana a una idea que no parece. Por ejemplo, si nosotros ponemos a la luz el evangelio de la prosperidad con el evangelio judío-cristiano, nosotros podríamos decir, es que el más malo es el evangelio de la prosperidad, porque esos hermanos te piden que vendas tu casa, esos hermanos te piden que primero des todo lo que tienes a la iglesia, pero hermanos, hasta cierto punto esos hermanos son descarados, porque es lo que piden. Ellos no se andan por las ramas, ellos te dicen que tienes que dar. Este hermano decía que yo no sabía esto, que por ejemplo el hermano, Guillermo Maldonado alguna vez predicó sobre Génesis y decía que el fruto de Génesis, de la caída en Génesis 3, es que Adán y Eva le quitaron el diezmo a Dios. Y que por eso ese es el pecado que ellos cometían, haberle quitado el diezmo a Dios. Y él decía, hermano, si usted quiere regresar o estar en el jardín, pues traiga el diezmo. Se da cuenta y no le dice, bueno, hermano, esa es gente descarada. Pero cuando vemos a hermanos que le digo que hasta cierto punto aparentan que cumplen más la Biblia que nosotros, bueno, es que ellos no son tan malos. Es que ellos posiblemente sí tienen un punto. Ellos no te hablan de Dios te bendiga, shalom, shalom, hermano, y así nosotros podemos ir y ver y creer que no son tan malos, pero hermano, realmente es igual de malo el creer que por arriba de la gracia de Dios está la ley. El autor de Hebreos lo especifica bien claro y dice si nosotros menospreciamos la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio por hacer. Es decir, nosotros pensamos que podemos salvarnos por nuestras fuerzas, no hay más sacrificio que hacer. Y es lo que esa gente cree. Muchas veces los judaizantes o dentro de la iglesia en Galacia era lo que ellos creían. Pablo escribe a los Gálatas en un momento crítico en donde la identidad de la iglesia estaba en juego. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 7, Pablo, y le repito, expresa su asombro. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro, no es que sean dos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, Pablo está hablando de esto y Pablo quiere ser conciso. No hay dos evangelios, hay una identidad, y esa identidad no depende de cuánto nos esforzamos. Esa identidad depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El conflicto central del que Pablo habla es muy claro. Algunos maestros judíos o algunos judíos cristianos, a menudo eran llamados judaizantes, insistían en que los gentiles convertidos debían primero hacerse judíos. ¿Cómo se hacían judíos los hombres? Mediante la circuncisión y la observancia o la constancia en la ley mosaica, para ser verdaderos miembros de la familia de Dios. Pablo veía esto como una distorsión, o es una distorsión fundamental del evangelio, pues añadía requisitos humanos para poder pensar que teníamos la obra completa de Cristo. Más adelante, Pablo en el capítulo 3, versículo 28, que vamos a ver en un par de semanas, Pablo establece una nueva identidad cristiana y Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, la identidad de la familia de Dios, o la identidad que la familia de Dios o es definida, o ya no se define por marcadores étnicos, sociales o rituales, sino meramente por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, este tipo de conflictos no es algo que se haya quedado dentro del primer siglo.
nosotros podemos ver cómo hay iglesias o hay hermanos que siguen creando requisitos adicionales para una plena aceptación dentro de las comunidades cristianas. Hermanos, creo que es muy marcado cuando nosotros conocemos a personas mexicanos, pero de otra cultura. Es decir, a veces los conflictos son culturales, porque algún hermano se viste de cierta manera, porque de repente tocan alabanzas de otra manera, o porque de repente el lenguaje suele ser muy diferente. Hermanos, nosotros podemos ver cómo hoy las denominaciones, más que llamarse denominaciones, podrían ser catalogadas, y lo voy a decir de esta manera, y voy a estar por acá, como cárteles. ¿Por qué? Porque realmente sucede eso, que yo no le puedo hablar al hermano que está aquí, porque no sé de qué iglesia es. Cuando lo que Pablo está diciendo, que ya no hay ese tipo de diferencia, sino que todos somos una familia en Cristo Jesús. Cuando establecemos filtros adicionales, hermanos, nosotros estamos repitiendo el error de los judaizantes. Sugerimos que Cristo no es suficiente cuando pensamos, y es algo que decía nuestro hermano hace un momento, cuando pensamos que yo no soy lo suficientemente bueno para venir a la iglesia, para tomar la Santa Cena, cuando quiero pensar que lo que yo hago importa más que lo que Cristo Jesús ha hecho, estamos volviéndonos no digo que seamos judíos, pero hacia el conflicto de judaizante de que la iglesia en Galacia se enfrentaba. Este tipo de pensar, hermanos, contradice el evangelio de la gracia que Pablo estaba defendiendo tan apasionadamente. La iglesia contemporánea, nosotros deberíamos preguntarnos, la iglesia contemporánea debería preguntarse constantemente, ¿estamos añadiendo cargas innecesarias a la simple fe en Cristo? ¿Por qué una fe simple? Creer en Jesús para ser salvos. ¿Estamos recreando divisiones que la cruz ya abolió? Hermanos, me gustaría que usted se llevara esta frase a su casa. Nosotros no necesitamos más etiquetas en la familia de Dios. Cristo ya puso la única etiqueta que debe importar. ¿Sabe cuál es? Que somos amados. En Cristo ya no importa si somos suficientemente buenos. En Cristo ya no importa si yo soy de la iglesia fulano. No, en Cristo importa que somos amados. Este inicio de semana, hermanos, el desafío es a vivir como una familia unida por Cristo, donde la gracia no nuestras reglas adicionales, define a quién nosotros pertenecemos. Lo voy a volver a repetir. El desafío es vivir como una familia unida por Cristo, donde la gracia define a quién nosotros pertenecemos. ¿Y a quién me refiero? Me refiero que pertenecemos a Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos añadir cosas para poder tener la obra de Cristo. Nosotros somos parte ya de la obra de Cristo. La segunda cosa que me gustaría hablar esta mañana, hermanos, es poder ver en Pablo una pasión genuina, una pasión apostólica genuina por proteger el evangelio puro. Pablo se nota triste por lo que ha sucedido. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, gracias a Dios, creo que ahí es donde entra la bendición del segundo nombre. Perdón, si usted no sabía, me llamo Juan David. Y los que hemos estado el miércoles, ¿qué significa David? Y pregunta de examen. No, bro, ¿cómo? Significa amado. Y yo recuerdo que cuando estaba en sexto de primaria, el maestro que tenía en sexto de primaria se llamaba el maestro Delfino. Había encontrado yo mucha gracia delante del maestro. Él me llevaba a mi casa saliendo de la escuela. Yo estudiaba en la tarde y tenía que tomar un transporte para llegar a la escuela, y él me llevaba, varias veces me llevaba a la escuela. Muchas veces cuando ya estaba a punto de llegar al recreo me decía: Juan, ¿traes dinero para gastar? Y no te lo gastes. Y yo, ok. Y ya cuando llegaba el recreo, a veces íbamos a donde vendían comida y él me compraba la comida. Muchas otras veces llevaba lonche y me invitaba del lonche que el hermano llevaba, ¿sabes? Yo tenía esa gracia con el hermano, con el maestro. Y una ocasión, él vivía muy cerca de la escuela y me mandó a su casa. Y a mí se me hizo bien fácil desviarme un poquito. Y había unas maquinitas muy cerca, ¿sabes? Las maquinitas, sí, toman aquí, como les dicen, es que yo...
ándale, de las que uno cuando iba a las tortillas, no, pero a mí se me hizo bien fácil, ya había pasado el recreo, no me había gastado mi dinero y dije, pues voy a pasar a matar a Rugal, dije, voy a pasar rápido, ¿sabes? Y yo me tardé más de lo que debía tardarme. Y el maestro Delfino, yo cuando sentí, en aquellos entonces, Santiago, se podía pegar. Y el maestro, yo cuando sentí, me estaba jalando de la patilla, el maestro. Y me acuerdo que no me dijo nada, llegamos al salón y el maestro me empezó a regañar y yo tuve la osadía de contestarle al maestro. Bueno, no le contesté, le troné la boca. Dijo, es que, no sé qué, yo... Y se ofendió mucho. Y el maestro me dijo, ¿y me truenas la boca? Salte, me dijo, no te quiero ver en mi salón. Y mañana vienes con tu mamá. Me acuerdo que al otro día yo no llevé a mi mamá, porque yo le conté a mi mamá. Mi mamá me dijo, mira, discúlpate. Si no te deja entrar, ya voy mañana. Pero primero mi mamá quería que yo diera el paso con el maestro. Y yo sí llegué y le dije, maestro, yo siento mucho lo que sucedió ayer. Y me disculpé genuinamente con el maestro. Y el maestro me dijo, ayer me decepcionaste mucho, porque yo te tengo en una estima. Y allá empezó a cursilerías. No, empezó a decirme, pero el maestro me decía tal cual que él se había sentido defraudado después de todo lo que ya habíamos pasado. Se había sentido defraudado cuando yo aproveché la confianza que me había dado de ir a su casa por algo y pasar a hacer algo que yo quería. Hermanos, cuando yo pienso en esto y veo la intensidad con la que el emocional de Pablo en esta carta, es muy evidente desde el comienzo. La intensidad de Pablo se ve desde el principio. En el capítulo 1, versículos 8 y 9 declara, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que ha recibido, sea anatema. Es decir, Pablo tiene interés y está triste porque los gálatas se han comenzado a desviar y les dice, hermanos, si alguno, el que sea, osa decir algo distinto a lo que los hemos enseñado, ese sea maldito. Ese sea maldito tal cual. Y Pablo y Juan lo reitera en la carta Apocalipsis, porque en la carta Apocalipsis Juan hace una advertencia y dice, el que añada más a este libro, dice, va a recibir todas las plagas que se han mencionado. Es decir, hermanos, nosotros querer alterar el evangelio es algo muy trágico y es trágico y no sé, doloroso. Estas no son palabras ligeras. Pablo emplea el término maldito o separado, mostrando la gravedad de que ve en esta distorsión del evangelio. En Gálatas, capítulo 3, versículo 1, llama a los Gálatas insensatos y pregunta, ¿quién los ha fascinado por alejarse de la verdad? ¿Usted entiende el término insensato? Muchas veces lo asociamos con una persona tonta, pero no es tanto, no va tanto apegado al significado. Por ejemplo, discúlpame, pero es la confianza. ¿Tú qué crees que pasaría si ahorita saliendo de la iglesia dejaras a Eli salir a la calle y pasara una camioneta ofreciéndole juguetes? ¿Eli se subiría a la camioneta si le mostraran un juguete que le agradara? Sí, yo podría preguntarle a la hermana Anaí lo mismo sobre Bárbara, y Bárbara, podríamos preguntar sobre Aranza, sobre Eric, y todos lo harían. ¿Por qué? Porque un niño es insensato, no es tonto un niño, es insensato, es decir, no mide el peligro. Y es lo que Pablo está diciendo, ustedes no están midiendo esto, no están contemplando esto, y también dice, ¿quién los ha fascinado? Me llama la atención porque otras versiones sí lo ponen. Gálatas, ¿por qué sois tan tontos? ¿Por qué son tan tontos? Pero no está, el contexto de la palabra es eso. Un niño se deja llevar por ciertas cosas, pero un hombre no, hermanos. Pablo en el capítulo 4 también habla, dice, cuando erais niños se dejaban llevar, pero ahora no, hermanos. Voy a volver a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si Eric tiene un tenedor y le dicen, Eric, no toques ese enchufe? Eric, por saber qué pasa, iría y tocaría el enchufe. Y nosotros, la ley, dice Pablo, era eso, decir, no puedes hacer eso. Eric, no puedes acercarte acá. ¿Por qué? Porque como niños, nosotros nos acercaríamos allá. Somos insensatos como niños. Pero la gracia, dice Pablo, nos ha hecho hombres. Es decir, nosotros ahora entendemos, yo no me voy a acercar allá porque eso es peligroso. Es decir, la gracia a mí no me da libertad de pecar. La gracia me dice, Juan, te estás equivocando. Y como persona madura, como un cristiano maduro, decir, sí es cierto,
Hay un hermano que dice, la gracia es gratis, pero no es barata. ¿Entiende el concepto? O sea, la gracia, hermanos, no nos cuesta nada a nosotros. Es otorgada gratis. Pero cuando pensamos lo que costó nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Es decir, no es barata. A lo largo de la carta, hermanos, nosotros podemos apercibir a Pablo cómo Pablo no está con un simple desacuerdo teológico, sino un asunto de vida o muerte. En el capítulo 2, versículo 5 explica que se enfrentó a falsos hermanos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, la verdad del evangelio aparece repentinamente subrayando que la pureza del mensaje de la gracia debe ser innegociable. El evangelio de la gracia, hermanos, sigue bajo ataque en nuestros días, con diferentes formas, ya sea por el legalismo, es decir, personas que quieren imponer reglas más allá de lo que son, el relativismo que dice que todos los caminos llegan a Dios, por distorsiones sutiles que añaden o restan a la obra de Cristo, a la obra completa de Cristo. El mensaje puro del evangelio siempre enfrenta presiones para ser modificado. Nosotros, hermanos, como iglesia contemporánea debemos necesitar redescubrir nuestra pasión apostólica por la verdad, no como una excusa para la arrogancia o la división innecesaria, sino como un compromiso en el cual nosotros podemos transformar o podemos anunciar el poder transformador del evangelio auténtico. A diferencia de Pablo, muchas veces somos tibios ante las distorsiones. Nos preocupamos más por no ofender a mi hermano que está diciendo algo distinto que por preservar la verdad liberadora de Cristo. La pasión de Pablo, hermanos, nos enseña o nos desafía a no ser tibios con la verdad, reconociendo que defender el evangelio puro no es intolerancia, sino el más profundo acto de amor hacia aquellos que podrían ser desviados hacia la libertad que Cristo Jesús nos ofrece. Por último, hermanos, aquí había las cadenas ya fueron rotas. Las cadenas que ya fueron rotas esperan a todo aquel que busque ganar lo que Cristo ya pagó. La gracia no es el primer paso. La gracia es el único paso. Pablo Pablo en esta carta y termina diciendo algo, más adelante Pablo escribe, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se cree, hermanos. Pablo regularmente usa, recuérdame, pero ¿cómo se llama? Los, no escribas, sino los que ayudan a escribir. Vamos a llamarles secretarios para fin común. Porque más adelante, Pablo usa secretarios, vamos a llamarlo así. Sí, Pablo siempre está dictando lo que quiere decir. Incluso se dice, y aquí vamos a especular un poco, que la carta a los hebreos es escrita, es idea de Pablo, escrita por Lucas. ¿Sí? Pero Pablo en Romanos nos dice que él dice quién está escribiendo y casi todas sus cartas menciona quién está con él en el momento que está escribiendo. Pero en la carta a los Gálatas, hermanos, Pablo dice, mirad con cuántas letras les escribo de mi propia mano. Es decir, Pablo está enfermo. Se dice que Pablo adquirió una enfermedad llamada malaria, que esa pegaba en los ojos y hacía que la vista fuera perdiéndose poco a poco. Es decir, Pablo ya no podía escribir, ya no podía ver o ver de la manera para escribir. Pero está tan preocupado por los Gálatas, por lo que va a suceder con los Gálatas, él decide escribir. Cuando mi papá ya estaba enfermo y él estaba ya a punto de fallecer, ya no veía, ya no se podía mover. Realmente era muy trágico, porque nosotros lo teníamos que llevar al baño, regresarlo a la cama. Mi mamá tenía que darle de comer en la boca. Si tenía sed, teníamos que llevarle de beber. Y una ocasión me acuerdo que yo regresé, no sé dónde andaba, no recuerdo dónde andaba, pero llegué y lo vi sentado en el patio. Estaba sentado en el patio solo, era noche ya. Y me acuerdo que él cuando escuchó que abrí la puerta, él me preguntó, ¿eres tú? Y le dije, sí, soy yo, me estaba esperando. Y me acuerdo que él me pidió que me sentara a un lado de él. Y yo creo eso, él ya sentía su muerte. Porque comenzó a aconsejarme de lo que sí iba a venir en la vida, y yo ahora lo pienso y cuánta razón tenía el viejo, o sea, en verdad, yo recuerdo mucho eso,
Él hablaba con dificultad, se movía con dificultad, pero él quería dejarme algo. Y decirme, Juan, la vida no va a ser fácil. Y el consejo que más atesoro fue, pero no te alejes del Señor. Hermanos, hermanos, la carta de los Gálatas no es solamente un documento antiguo, es el grito más apasionado de un padre espiritual que ve a sus hijos en pleno peligro, ve a sus hijos acercándose al peligro. Pablo escribe con mano temblorosa, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, y allí en esa pequeña porción Pablo revela su corazón quebrantado por una familia dividida. Y hoy es ese mismo evangelio de libertad que está en nuestras manos. Nosotros no somos llamados a construir muros que Cristo ya derribó, sino llamados a vivir en la asombrosa libertad por la que Él ya pagó un precio altísimo. La pregunta esta mañana, para comenzar a concluir, es: ¿viviremos como hijos e hijas libres, unidos por la gracia? ¿O volveremos a ponernos las cadenas que ya fueron rotas? La decisión es personal, hermanos. Cada uno de nosotros decide cómo vamos a vivir. La carta nace del dolor de ver una familia, la familia de Pablo, desgarrándose por dentro. Pablo había derramado su vida para que esos hombres y mujeres conocieran la libertad en Cristo, y ahora los veía regresando voluntariamente a la esclavitud que la ley daba. Oh Gálatas insensatos, les exclama, no con desprecio, sino con la angustia de quien ve a sus amados caminando hacia un precipicio, hermanos. El evangelio de libertad del que Pablo defendía con tanta pasión es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Nosotros vamos a vivir una vida en aprietos, por así decirlo, o vamos a acercarnos a vivir una vida que realmente agrade a Dios, una vida que esté llena de libertad en Cristo Jesús. La decisión es bien personal, hermanos. El evangelio que Pablo defendía es el evangelio de Cristo, el cual no necesito yo hacer más cosas para ser bueno. Yo he conocido personas, creo que ya se los había contado, personas que se han acercado conmigo y me han dicho, Juan, yo me quiero bautizar, pero tengo este problema. Yo, bautízate. ¿Por qué? No porque tu problema sea menos, sino porque solamente por la gracia de Dios, si nosotros vamos a dejar de hacer ciertas cosas. Nosotros no podemos, hermano, yo no puedo. Yo recuerdo que yo antes de tomar en serio, de ser cristiano en serio, yo no podía dejar de decir malas palabras. Me costaba, yo me lo proponía. No, ya no voy a hablar así porque es malo. Nunca pude. Pero cuando yo decido tomar mi fe y tomar el sacrificio de Cristo y hacerlo mío, el cambio llega. No es por lo que yo pueda hacer, no es por cuánto yo me esfuerzo. Yo, por mis fuerzas, hermano, yo no podría. Es por la obra de Cristo, es por lo que Cristo hace y va a hacer con cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos volvemos a acercar ante ti, Dios, dándote gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque, Padre, en ti podemos encontrar gracia. Señor, la obra, el sacrificio que hiciste en la cruz, Padre, nos da una libertad tan grande, Dios, que nosotros sabemos que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, que ahora, Señor, nosotros podemos ser partícipes de tu reino. Algo que antes no se podía, por ti fue posible. Antes que toda la ley que nos alejaba, en ti nos hemos acercado, Dios. Qué afortunados somos. Ayúdanos, Padre, a que estas semanas que vamos a estudiar y a pegarnos una sumergida en el libro de Gálatas, Señor, nuestros corazones puedan ser reanimados. Que el Señor, poder poner en tela la vida de los Gálatas, nos lleve, Señor, a vivir una vida completamente distinta, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder poner el sacrificio de Cristo Jesús antes que cualquiera de nuestros problemas. Poder ver el sacrificio de Cristo Jesús antes que cualquiera de nuestros pecados, Señor. Poder, Señor, comenzar a cambiar desde el sacrificio y no desde nuestras fuerzas. Poder, Señor, comenzar a crecer en ti desde la cruz y no desde nuestras fuerzas. Te doy gracias, mi Dios, por todo esto. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues
Dios les bendiga. Tenemos anuncios, bro. Todavía no los movemos, pero ahorita, bueno, antes de como te dejo yo, te dejo, ¿sí, o la hermana? Sí, por favor, hermana.